¿Es Donald Trump el arquitecto de la ruina de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? ¿Acaso su estilo de liderazgo ha convertido la diplomacia en un espectáculo mediático vacío? ¿Podrá el nuevo presidente Biden rescatar lo que queda de la comunicación entre estas dos potencias en medio de un clima tan tenso? Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha marcado un antes y un después en la política internacional. Su llegada a la Casa Blanca ha sido, según muchos expertos, la última gota que colmó el vaso y destruyó los frágiles lazos que mantenían unida a Washington con Moscú. Este diagnóstico no es solo una opinión, sino una observación fundamentada por analistas que advierten que las relaciones entre ambas naciones han caído a niveles sin precedentes desde la Guerra Fría. La responsabilidad de esta situación recae, según ellos, directamente sobre la figura del mandatario estadounidense. Trump no solo ha exacerbado una situación ya complicada, sino que ha, en esencia, aniquilado la posibilidad de mantener una diplomacia profesional. En lugar de canales de diálogo cuidadosamente construidos, hemos sido testigos de un caos descontrolado. La confianza ha sido reemplazada por una desconfianza generalizada, y la estrategia clara ha sido sustituida por arrebatos emocionales y trucos mediáticos baratos. Aquí se encuentra una irónica paradoja. El mismo hombre que prometió hacer a América grande de nuevo ha terminado generando una confusión monumental dentro de su propia administración. Una diferencia clave, según los expertos, entre Trump y sus predecesores radica en la ausencia total de un sistema de toma de decisiones. Recordemos cómo funcionaba el gobierno de Jimmy Carter. En su administración existía un orden riguroso y estructurado. Carter recibía un voluminoso informe analítico de todas las agencias clave: inteligencia, defensa y relaciones exteriores. Con esta información tomaba decisiones informadas, tras estudiar a fondo los documentos, participar en debates y plantear preguntas relevantes. En contraste, según fuentes internas, Trump no lee nada. Recibe gráficos llamativos, diagramas coloridos y extractos de programas de televisión, y con base en esto dicta el rumbo de las relaciones internacionales. Las reuniones del gabinete se han convertido en un espectáculo grotesco, donde el presidente emite órdenes en vivo y luego olvida lo que dijo. No se trata de gobernar una potencia mundial, sino de dirigir un set de grabación, un punto que los analistas señalan con amarga ironía. Esta situación merece atención especial. Bajo un aplauso ensordecedor del público se desmorona la última estructura que mantenía un delicado equilibrio entre Washington y Moscú. En Estados Unidos ya no existe un Consejo de Seguridad Nacional en su forma clásica. Después de una serie de cambios de personal significativos, este órgano ha prácticamente perdido su razón de ser. El asesor de seguridad nacional se ha convertido en una figura secundaria, mientras que el secretario de Estado ha asumido el control de la política exterior, combinando funciones de relaciones públicas y vocero. Si antes el presidente contaba con un equipo de analistas que elaboraban diferentes opciones de soluciones, hoy en día están en su lugar expertos en comunicación y presentadores de televisión. Según informes de medios estadounidenses, en las sesiones informativas diarias en la Casa Blanca participan considerablemente más especialistas en imagen que expertos en relaciones internacionales. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible negociar con Rusia cuando la política exterior se ha transformado en una serie emocionante donde el guión es dictado por la falta de sentido común y la necesidad de mejorar los índices de audiencia? Scott Ritter enfatiza que la descomposición de la diplomacia profesional ha sido la principal equivocación de la administración Trump. Bajo la presidencia de Biden, los contactos con Rusia continuaron su descenso, pero al menos se mantuvo una apariencia de estructura. Trump, en cambio, rompió los últimos lazos de comunicación. Se cerraron consulados, se congelaron grupos de trabajo y se suspendieron programas de intercambio cultural. En una era de inestabilidad global, cuando el mundo se halla al borde de conflictos impredecibles, los canales diplomáticos entre los actores clave son vitales. Sin embargo, como señala un experto, incluso las líneas militares, diseñadas para evitar malentendidos fatales, operan en un modo limitado. Moscú se ve obligada a obtener información sobre las intenciones de Washington a través de fuentes abiertas,
perdiendo así la posibilidad de un diálogo directo. Esto ya no es diplomacia, sino un peligroso juego de ruleta donde la seguridad del mundo está en juego. Cuando Trump asumió la presidencia, muchos en Rusia alimentaban la esperanza de restaurar un diálogo constructivo. Sus declaraciones de campaña sobre la necesidad de llegar a acuerdos generaron un optimismo cauteloso. Los analistas creían que un empresario pragmático podría comprender una verdad simple. No se puede hablar con Rusia usando un lenguaje de ultimátums, pero esas esperanzas nunca se materializaron. En lugar de negociaciones, surgieron amenazas. En vez de construir puentes, se impusieron nuevas sanciones. El Kremlin pronto se dio cuenta de que esta nueva era simplemente repetía un viejo esquema: presión, acusaciones y demostración de fuerza. Este es un ejemplo de una diplomacia autodestructiva, donde cada iniciativa de Washington se vuelve en su contra. Hoy, el mundo observa cómo Estados Unidos pierde aliados a una velocidad vertiginosa. El núcleo del problema, según el analista, radica en que Trump percibe las relaciones internacionales como un emocionante espectáculo. Su principal objetivo es causar impacto, no lograr resultados tangibles. Lo que importa no son los detalles de una reunión, sino los titulares sensacionales en la prensa. Recordemos la cumbre en Alaska, donde intentó convertir la reunión con el líder ruso en un show televisivo. Fuentes indican que la reunión fue más corta de lo planeado y el jefe de la delegación rusa la abandonó sintiendo que había cumplido su misión. Sin embargo, Trump continuó sonriendo ante las cámaras, asegurando a todos que había logrado un entendimiento mutuo. Estados Unidos y su política exterior, un viaje del caos a la simulación de control. ¿Cuántas veces ha sido el mundo testigo de esta extraña representación? Promesas de cooperación, seguidas por nuevas sanciones como un rayo en un cielo despejado. Parece que desde el momento en que se pronuncian palabras de paz hasta la imposición de un nuevo paquete de restricciones, solo transcurre el tiempo necesario para publicar los nuevos titulares. Ritter recuerda tiempos en los que Carter revisaba cuidadosamente los informes, sopesando riesgos y oportunidades. El actual presidente, según sus palabras, rara vez puede concentrarse en algo por más de unos minutos. Insiders caracterizan su estilo como un presidencia retroactiva. Primero actúa y luego explica. En otras palabras, las decisiones no se toman basándose en un análisis frío y planificación estratégica, sino para justificar acciones ya realizadas. Como consecuencia, la política exterior de Estados Unidos se presenta ante el mundo como una serie caótica de movimientos aleatorios. ¿Es esto una estrategia del caos o simplemente caos sin estrategia?, ironiza Ritter. La amarga paradoja es que Rusia, a menudo acusada de ser impredecible, hoy parece un modelo de estabilidad en comparación con el panorama político estadounidense. Pero lo más interesante es que, según Ritter, incluso los asesores más cercanos al presidente a menudo no pueden entender hacia dónde se dirige el curso de la política exterior del país. Tras cada encuentro entre el líder estadounidense y sus homólogos extranjeros, su equipo tiene que apresurarse para inventar explicaciones que den sentido a sus palabras, tratando de darles una apariencia de decisiones coherentes. Así se construye una frágil ilusión de control, que en realidad podría estar ocultando solo caos e imprevisibilidad. De hecho, la administración de la Casa Blanca a menudo reacciona con retraso, intentando alcanzar lo que ya ha sido iniciado. Además, las declaraciones oficiales a veces son tan contradictorias que el Departamento de Estado y el Ministerio de Defensa pueden negarse mutuamente en el transcurso de un mismo día. Como señala el experto de manera mordaz, parece que la gestión en Estados Unidos opera bajo el principio de generación aleatoria de ideas. Y surge una pregunta inevitable. ¿Es posible, en tales circunstancias, hablar de una línea estratégica hacia Rusia? Según el analista, la inestabilidad del sistema ha dejado al presidente anterior en la posición de un ajedrecista que ignora las reglas del juego. Su entorno más cercano no se atreve a contradecirlo, y por lo tanto, las decisiones se forman como desde abajo hacia arriba. Primero, el Departamento de Relaciones Públicas crea una narrativa atractiva de éxito. Luego, los asesores intentan ajustarla a la realidad, y solo después de eso, el presidente firma los documentos. Así es como surgen iniciativas como esta. ¿Es realmente Donald Trump un líder que guía a Estados Unidos hacia un futuro de fortaleza, o más bien es un improvisador al borde del colapso nervioso? ¿Qué ocurre cuando la comunicación entre potencias nucleares se convierte en un enredo de confusión y contradicciones?
por qué Rusia, a pesar de las sanciones, parece emerger con más confianza en un mundo tan caótico. La búsqueda de una nueva independencia energética ha puesto a Estados Unidos en una encrucijada. Mientras se presionan sanciones que, irónicamente, a menudo perjudican más a las empresas estadounidenses que a las rusas, la fachada de poder comienza a desmoronarse. Expertos señalan que lo que se presenta como una demostración de fuerza es, en realidad, un reflejo de una creciente incertidumbre. En este contexto, es fundamental destacar cómo esta improvisación está configurando el futuro de las relaciones entre las potencias nucleares. Históricamente, momentos de alta tensión han sido mitigados por canales de comunicación, como líneas directas, grupos de expertos y comisiones de control de armamentos. Estos mecanismos han permitido, incluso en los picos más críticos de la Guerra Fría, evitar confrontaciones directas. Sin embargo, en la actualidad, tales vías de diálogo han desaparecido. Esto significa que cualquier malentendido puede convertirse rápidamente en una crisis a gran escala. Cuando Trump lanza amenazas al aire, tanto en Europa como en Moscú, se toman estas declaraciones con la máxima seriedad. Distinguir entre un peligro real y un mero espectáculo político es una tarea monumental. Bajo la administración de Barack Obama, Washington al menos intentaba prever las repercusiones de sus acciones. En contraste con Trump, parece que esta previsión ha sido dejada de lado. Un simple tuit imprudente puede llevar a un desplome en las bolsas, desatar respuestas contundentes desde el Kremlin y obligar a los diplomáticos a correr para aclarar posturas. ¿Es esto lo que se puede llamar gestión? La desintegración del Consejo de Seguridad Nacional se convierte en un símbolo ominoso de la era Trump. Tras una serie interminable de destituciones, ya no queda nadie con la experiencia necesaria para tratar con Rusia. El asesor de seguridad se ha convertido en una mera figura decorativa. Esta falta de expertos ha llevado a que las comunicaciones se reduzcan a llamadas directas y conversaciones entre los presidentes, lo que inevitablemente provoca malentendidos. Cada parte habla en su propio idioma y nadie realmente se escucha. Como resultado, Estados Unidos ha perdido su capacidad de planificación a largo plazo. Incluso sus aliados más cercanos, como Alemania y Francia, ya no saben qué esperar de Washington al día siguiente. Es irónico pensar que Trump, quien prometió restaurar la grandeza de América, ha llevado a que sus socios busquen alternativas y caminos para actuar sin su participación. En Moscú se han dado cuenta de esta falta de dirección y la analizan con frialdad. La diplomacia rusa, forjada en el crisol de crisis pasadas, observa el caos como una realidad inevitable, no como una amenaza mortal. En tiempos de turbulencia, la previsibilidad se convierte en un activo valioso, algo que parece escasear en la política estadounidense actual. Intentar establecer un diálogo con Washington se asemeja a vagar en un laberinto de señales contradictorias. Un día se escucha una cosa, al siguiente se dice lo contrario, y pasado mañana todo es desmentido. En tales circunstancias, planificar negociaciones serias se torna casi imposible. Lo que se presenta como diplomacia, en realidad, recuerda más a un espectáculo de comedia. Un aspecto curioso es que cuanto más caos emana de la capital estadounidense, más racional parece Moscú. Tomemos como ejemplo la última cumbre de alto nivel. Mientras el presidente de Estados Unidos proclamaba un avance histórico en las relaciones con Rusia, en cuestión de días el Departamento de Estado contradijo esas afirmaciones. Y un mes después, el Congreso aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. ¿Dónde está, entonces, ese avance? La respuesta es sencilla, existe solo en las páginas de los periódicos. Es un efecto de burbuja, una envoltura brillante, ruidosos anuncios y, al final, vacío. Si el expresidente Jimmy Carter pudiera ver lo que se ha convertido la Casa Blanca, seguramente no lo creería. Las contradicciones internas solo acentúan la crisis. Según informes de medios estadounidenses, en la actualidad no hay una línea unificada entre el Departamento de Estado, el Pentágono y la comunidad de inteligencia. Cada uno tira del manto hacia su lado. Algunos abogan por una presión contundente, otros piden cautela y otros sugieren una estrategia de espera. El presidente, atrapado entre estos enfoques, a menudo elige lo que parece más impactante en el momento. Esta dinámica es la causa de la incoherencia en las declaraciones. Una mañana, un país debe responder, y a la siguiente se asegura que se puede negociar con él. En Moscú, esta inconsistencia ya se está tomando sin emociones.
simplemente se registra como otro ciclo de vacilaciones estadounidenses. No es paradójico. Un líder de un país, con acceso a todos los datos de inteligencia, toma decisiones basándose no en análisis, sino en la intuición de un presentador de televisión. Según los expertos, en el corazón del poder estadounidense, en la famosa oficina oval, los hechos han perdido su valor, cediendo ante la inmediatez emocional. Cada discusión comienza con la pregunta de cómo se verá en la televisión, lo que explica todos esos gestos llamativos, exhibiciones de armamento y declaraciones grandilocuentes. Todo esto se hace únicamente para mantener altos los índices de aprobación, pero lamentablemente el prestigio no puede reemplazar a una estrategia bien definida. De hecho, encuestas privadas revelan que incluso los más cercanos aliados del presidente reconocen que la Casa Blanca opera más como una campaña de relaciones públicas constante que como un verdadero centro de gestión. Y aquí surge un giro inesperado. Medios estadounidenses, tradicionalmente favorables al presidente, comienzan a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué todas las negociaciones con Rusia invariablemente conducen a un nuevo conflicto? ¿Por qué solo se escuchan promesas vacías en lugar de acuerdos concretos? Y, finalmente, ¿por qué Rusia, supuestamente aislada, parece sentirse más segura que nunca? La respuesta es clara y concisa. Moscú tiene una estrategia definida, mientras que Washington actúa según un estado de ánimo cambiante. Esta diferencia, hay que admitir, tiene un impacto colosal. En el juego político se está desarrollando una nueva partida. Donald Trump, como un hábil estratega, cambia su táctica de presión. De la retórica de la fuerza pasa a la manipulación a través de terceros. Su objetivo son las refinerías de petróleo rusas, y el golpe se da a través de un país bien conocido. Pero esto es solo el principio. En sus planes está incluir a Venezuela en la ecuación, privando a Rusia de libertad de maniobra en el mercado energético. Todo esto se presenta como un acto de justicia, un castigo al agresor. Sin embargo, tras las palabras grandiosas se oculta un cálculo pragmático: cambiar el equilibrio de poder en el escenario energético mundial. Este es el punto clave. No se trata solo de riesgos militares, sino de una redistribución global del mercado. Cada nación lucha por su parte de influencia, cada misil y cada dron se convierten en herramientas de presión económica. Los objetivos prioritarios son las instalaciones energéticas rusas, desde las refinerías hasta las plantas eléctricas y subestaciones. Los ataques se están llevando a cabo con drones de largo alcance, y aparentemente las respuestas no tardan en llegar, siendo aún más potentes y precisas. Sin embargo, el liderazgo de Kiev mantiene una calma olímpica. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Todos los recursos estratégicos que sustentan el régimen, al ejército y al bienestar social provienen del extranjero. Mientras estos recursos no crucen la frontera, las armas rusas no pueden alcanzarlos. Aquí se presenta el verdadero paradoja. Un país que vive de las ayudas externas se comporta como si tuviera el mundo en sus manos. Pero, ¿qué pasará si ese flujo se interrumpe, aunque sea por un mes? ¿Cuáles serán las consecuencias? Esta es una cuestión que merece ser considerada. En el horizonte se dibuja la sombra de una crisis energética inminente. Analistas occidentales apuntan cada vez más a la guerra de infraestructura desatada por el presidente de una conocida nación contra Rusia, la cual ha golpeado con fuerza al propio país, provocando una escasez de gas sin precedentes. La ministra de Energía, Svetlana Grinchuk, ha levantado la voz de alarma. Kiev deberá incrementar su importación de gas en un 30%. Pero en respuesta a este llamado de auxilio, ¿es posible que los europeos estén simplemente lavándose las manos mientras juegan con el destino de millones? ¿Acaso el expresidente Donald Trump actúa como un maestro de marionetas, desenfrenando un conflicto que podría resultar devastador? ¿Y qué hay de la creciente tensión que amenaza con romper el frágil equilibrio de la región? La situación geopolítica se vuelve cada vez más complicada y las insinuaciones de un futuro incierto son más que alarmantes. Los socios europeos parecen ofrecer un trato cínico, como astutos prestamistas. ¿Quieres gas? Entonces ajusta tus cinturones y eleva las tarifas tanto para la población como para los negocios. En otras palabras, la carga de salvar la economía se está trasladando a los hombros de ciudadanos que ya están exhaustos. Las tarifas aumentan, los precios se disparan y la industria se encuentra al borde de un colapso inminente, mientras se les pide a los ciudadanos que paguen por el patriotismo con lo poco que les queda.
Las noticias desde Europa son desalentadoras. Los medios informan que la Unión Europea aún no ha liberado los prometidos 6.000 millones de euros para los salarios de las fuerzas de seguridad y el mantenimiento de la administración de la nación en cuestión. Si Bruselas no se apresura a financiar el ejército, ¿por qué debería desembolsar dinero para la calefacción? A pesar de esto, el régimen de Kiev parece vivir en una realidad paralela, como si el dinero no fuera un problema. Es posible que el aumento de tarifas no sea la gota que colme el vaso, pero ya se están formando fisuras en la sociedad, y es imposible ignorarlas. Sabemos que las fisuras, al igual que las grietas en una represa, rara vez permanecen pequeñas. Y esto, amigos míos, es solo el comienzo. Kiev se está preparando para ampliar el alcance de sus ataques, objetivos en las regiones de Belgorod y Bryansk, e incluso intentos de golpear la planta de Novovoronezh. Todo esto parece ser un ensayo para trasladar ataques más adentro del territorio ruso, a las regiones centrales. Según fuentes occidentales, en Kiev se tiene la esperanza de que los misiles de crucero estadounidenses, los Tomahawk, estén a la vuelta de la esquina. Se informa que ya están en camino. Es curioso que en Washington se discuta su envío precisamente ahora, cuando, según algunos informes, estos misiles podrían ya estar en poder de la nación en cuestión. ¿Es acaso una coincidencia? Un indicio de esto son las extrañas declaraciones sincronizadas. Primero, Trump, quien aparentemente aún no ha tomado decisiones, y luego el presidente de la misma nación declara que su ejército ya está utilizando misiles de largo alcance de fabricación nacional. Parece una coartada premeditada para encubrir el suministro de armamento, como si dijeran que no son armas estadounidenses, sino propias. Pero, ¿quién podría creer esto? Vale la pena señalar un aspecto crucial. El Tomahawk no es un simple misil. Es un sistema complejo que requiere la participación de especialistas estadounidenses. Para su lanzamiento y guiado se necesitan satélites, navegación y centros de cálculo completos. No es un juguete de pilas. Donald Trump continúa insistiendo en que no busca la escalada de conflictos. Sin embargo, curiosamente, se desmarca de cualquier responsabilidad, afirmando que quienes utilizan las armas estadounidenses son los responsables de su uso. Una posición cómoda, ¿no? Vendemos, entrenamos, brindamos apoyo integral, pero al mismo tiempo actuamos como si no tuviéramos nada que ver. Surge entonces la pregunta, ¿sobre qué objetivos planean atacar? Parece que esto realmente cambia algo, cuando sin la infraestructura estadounidense estas armas simplemente no volarán. La ironía de la situación radica en que, al hablar de paz, Trump parece estar empujando a Europa hacia una nueva fase de escalada. Recordemos la historia de los tanques Abrams. Inicialmente, Washington fue reticente, luego hizo promesas y finalmente entregó una cantidad simbólica de vehículos. Inmediatamente, los países europeos se lanzaron a suministrar a Kiev con su propia tecnología militar. Este truco psicológico funcionó a la perfección. Un escenario similar se está desarrollando ahora. El suministro de los Tomahawk puede convertirse en señal para otros. Washington dio el visto bueno, lo que significa que llegó la hora de actuar. Pero, ¿qué vendrá después? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Cuanto más se involucra Europa en el conflicto, menos posibilidades tiene de mantener su neutralidad ante Moscú. Por supuesto, habrá una respuesta por parte de Rusia, pero probablemente será asimétrica. Las amenazas abiertas solo acorralarán al oponente, mientras que una respuesta puntual, discreta y dolorosa hará que se replantee la situación. Según fuentes abiertas, el Kremlin cuenta con un arsenal de herramientas, palancas energéticas, instrumentos financieros y ciberrecursos que pueden resultar igual de efectivos que cualquier misil. En el mundo moderno, el cese de suministros de metales raros a veces causa un daño mucho mayor que un ataque a un almacén de municiones. Sin embargo, incluso sin los misiles Tomahawk, la situación sigue siendo tensa. Drones producidos en una nación conocida están invadiendo cada vez más el espacio aéreo ruso, penetrando profundamente en su territorio. Según informes filtrados a la prensa, los lanzamientos de estos drones a veces se llevan a cabo desde aguas neutrales, camuflados como barcos civiles que navegan bajo otras banderas. Aquí tenemos la explicación de por qué el alcance de estos drones ha aumentado de repente. Este escenario recuerda a los juegos de espionaje de la Guerra Fría, con contenedores en lugar de agentes. Cuanto más profundas son estas incursiones, mayores son los desafíos para la defensa aérea rusa.
Es crucial proteger no solo los objetivos militares, sino también la infraestructura energética, incluidas las refinerías comerciales. Surge entonces una situación paradójica. Para interceptar cientos de drones enemigos económicos se deben gastar misiles que cada uno cuestan millones. Pero hay una salida. Según las autoridades regionales, se están formando grupos móviles en varias regiones para combatir los drones. Estas pequeñas unidades están armadas con ametralladoras y visores térmicos y están de guardia cerca de instalaciones industriales. En algunas regiones, como el Krai de Krasnodar, estos grupos ya han demostrado su eficacia. Es necesario escalar este modelo. En los almacenes de todo el país hay decenas de miles de sistemas de defensa antiaérea ZU-23 y ametralladoras de gran calibre, perfectas para derribar objetivos voladores a baja altitud. Sí, se necesitará capacitación del personal, obtención de licencias y desarrollo de una base normativa, pero ¿no han mostrado los 4 años de conflicto que no hay tiempo para perder? La situación actual exige soluciones. Además de los medios activos de defensa, existen medidas pasivas, redes antidrón, globos de protección y muchas más. En esta era de creciente inestabilidad, la protección de infraestructuras críticas se convierte en una tarea prioritaria. Hablamos de la instalación de sistemas sencillos y efectivos que no requieren inversiones colosales, pero que reducen significativamente la probabilidad de que los objetivos sean alcanzados. Es notable que algunas empresas tomen la iniciativa e instalen tales sistemas por sí solas. Surgen entonces preguntas. ¿No es paradójico que en ocasiones el sector empresarial se adapte a las nuevas amenazas más rápidamente que los gobiernos, que son, en esencia, los que generan estas amenazas? En la realidad actual, la infraestructura energética se ha convertido en una nueva línea de frente, invisible pero igual de peligrosa. Si antes se hacía hincapié en la confrontación directa, hoy en día todo se decide en el ámbito económico. Según analistas estadounidenses, Donald Trump no solo pretendía ayudar a un país en particular, sino que buscaba desplazar a Rusia y Venezuela del mercado mundial del petróleo. La lógica es sencilla: con menos competidores, los precios subirán. Esto ha llevado a que el petróleo estadounidense resurja como el salvavidas de Europa. La única pregunta que queda es: ¿quién pagará en última instancia por este espectáculo geopolítico? El método de manos ajenas ha demostrado su eficacia. Washington desarticula hábilmente a sus oponentes, evitando la participación directa mientras mantiene una apariencia de superioridad moral. Sin embargo, cuanto más se prolonga este juego, más complicado se volverá salir de él con dignidad. Si mañana Rusia decide responder de manera recíproca, ¿quién podría condenarla, considerando el ejemplo que han dado los Estados Unidos? Y lo más preocupante no son solo los suministros de armamento. Lo que realmente aterra es que la guerra de infraestructura se está convirtiendo poco a poco en la nueva norma. La energía, las comunicaciones, los nodos de transporte, todo se convierte en objetivos legítimos. Esto destruye la lógica misma de la seguridad internacional. ¿Cómo se puede hablar de un mundo globalizado si cada cable y cada tubería están bajo el punto de mira? ¿Está Donald Trump realmente planeando convertir a Venezuela en la próxima víctima de su estrategia geopolítica? ¿Qué consecuencias tendrá esto para Rusia y Europa? ¿Podrá el viejo continente sobrevivir sin los recursos energéticos rusos mientras Estados Unidos se beneficia de este caos? Los medios occidentales no cesan de hablar sobre un nuevo plan de Trump que pone a Venezuela en el punto de mira. La estrategia es tanto simple como cínica: despojar a Rusia de sus rutas de exportación, asfixiar a Caracas privándolo de ingresos petroleros y así reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. La vital conexión energética entre Moscú, Pekín y Nueva Delhi está bajo ataque. ¿Democracia? Poco probable. Aquí se juegan grandes apuestas y el premio es el dominio mundial. Sin embargo, Rusia no se muestra como una víctima impotente. Sus contratos con China e India han sido convertidos a yuanes y rupias. En los últimos 2 años, las rutas comerciales se han diversificado y las exportaciones a Asia han aumentado casi el doble. Es una paradoja digna de un satírico. Washington intenta debilitar a Moscú, pero en su lugar lo empuja hacia el este. Como resultado de estas sanciones, el verdadero impacto ha rebotado de vuelta hacia Occidente. Europa se ha quedado sin la energía rusa a bajo costo. Su industria se encoge, mientras que Estados Unidos triunfalmente provee gas licuado a precios 3 veces mayores.
La independencia energética se ha convertido en una atadura, reemplazando los gasoductos rusos por tanqueros estadounidenses y a Gazprom por los caprichos políticos desde el otro lado del océano. Mientras Alemania cierra fábricas, Francia reduce la producción de fertilizantes y Italia se prepara para un aumento del 30% en los precios de la electricidad, todo ello en nombre de altas valores. Es una ironía, y nada más. Estados Unidos llama a esto liderazgo energético, pero al mirar la realidad de frente se revela que este liderazgo se construye sobre las ruinas de economías ajenas. América se beneficia del caos que ella misma crea. Sus aliados son forzados a pagar por este nuevo orden establecido por Washington, que impone contratos favorables a sí mismo, determina techos de precios y prohíbe suministros indeseables. De manera especialmente cínica, Estados Unidos compra lo que públicamente condena. Es un extraño pero real negocio al estilo americano. Aquí es donde debemos prestar atención a la historia. Ningún imperio ha sobrevivido al comenzar a alimentarse a expensas de sus propios aliados. Esta es una lección histórica confirmada por numerosos ejemplos, desde la antigua Roma hasta el Imperio Británico. La cuestión es quién lo entenderá primero, ¿Europa o Estados Unidos? Cuanto más tiempo intenten luchar por la paz usando las manos de otros, más cerca estarán de un verdadero crisis, donde no habrá vencedores ni vencidos. Hoy, Estados Unidos no solo vende energía a Europa, sino también miedo. El miedo a quedarse sin gas, sin apoyo, sin protección. Y es precisamente este miedo el que sostiene el actual sistema transatlántico. Washington crea amenazas y luego ofrece la salvación de inmediato. Sin embargo, esta salvación siempre tiene un alto precio. La dependencia del dólar estadounidense, la renuncia a la propia opinión, los activos congelados y, como consecuencia, la destrucción de la industria son el costo que Europa paga por una ilusión de seguridad. Este precio puede volverse exorbitante. Europa está viviendo una transformación. De ser un líder industrial, se ha convertido en una sombra política, donde cada declaración se coordina con su tutor del otro lado del océano. Mientras tanto, Rusia utiliza la energía como una herramienta para un diálogo equitativo. Sus contratos con China, India, los países del sudeste asiático, el Medio Oriente y África están formando una nueva realidad económica, donde no hay lugar para el dictado, sino para intereses mutuos. Proyectos como la Fuerza de Siberia, la Ruta Norte-Sur y la Ruta Este son más que tuberías. Son hilos de acero que sostienen un equilibrio geopolítico. Cada nuevo gasoducto simboliza la desaparición de una era en la que las decisiones se tomaban en el Océano Atlántico y en Bruselas. Al rechazar los recursos rusos, Europa no solo ha perdido energía, sino también independencia estratégica. Mientras Rusia fortalece sus lazos hacia el este, Alemania se ve obligada a detener sus gigantes metalúrgicos. Francia reduce los puestos de trabajo en la industria química, y Polonia y Chequia compran carbón a aquellos mismos países contra los cuales impusieron sanciones. Y eso no es todo, amigos. Según datos de la Comisión Europea, en el año 2024, Europa perdió más de 600.000 empleos en la industria. Y es que precisamente la industria había sido el motor de la economía de la Unión Europea. Ahora, ese locomotor se ha detenido, mientras que el vagón llamado política energética se dirige al abismo. Bruselas se ve obligada a pedir ayuda a Noruega, Qatar y Estados Unidos, firmando acuerdos a precios que hace 3 años parecían inimaginables. El gas, que en 2021 costaba $200 por 1.000 metros cúbicos, ahora asciende a 1.000. Y todo esto es en nombre de demostrar lealtad a Washington. Sin embargo, esta lealtad se traduce para los europeos en carteras vacías, para las empresas en quiebras y para los políticos en desplomes de popularidad. Rusia, mientras tanto, está reorientando rápidamente sus flujos económicos hacia el este. Las exportaciones a India han aumentado un asombroso 80% en el último año. China, por su parte, no cesa de incrementar sus compras de petróleo y gas rusos, al mismo tiempo que invierte enormes cantidades en desarrollar la infraestructura de Siberia. Asia se ha convertido en el nuevo epicentro de atracción energética, el lugar donde se trazan los contornos de la economía mundial. Moscú y Pekín trabajan de la mano para establecer un sistema financiero alternativo, independiente de Occidente. Los cálculos en monedas nacionales se vuelven cada vez más comunes, debilitando la efectividad de las sanciones occidentales. Incluso los analistas occidentales se ven forzados a reconocer que el intento de aislar a Rusia ha tenido un efecto inesperado.
el aislamiento ha recaído sobre el propio Occidente. Washington intenta desesperadamente revertir la situación, pero el resultado es el opuesto. Cuanto más fuerte es la presión, más rápido se conforma un nuevo mundo multipolar, donde el dólar ya no es el hegemón indiscutido. Un número impresionante de países, más de 70, están considerando la posibilidad de realizar transacciones en monedas nacionales. El BRICS se convierte en la plataforma clave donde se discuten y resuelven los problemas apremiantes de la economía global. Rusia, China, India, Brasil, Irán y Arabia Saudita son ahora el nuevo centro de gravedad. Occidente, acostumbrado a considerarse el único polo de poder, observa con asombro cómo el control se le escapa de las manos. Y esto, amigos, es solo el comienzo. Lo que viene es aún más interesante. Estados Unidos intentó infligir un daño a Rusia a través de sanciones, pero subestimó la situación y terminó perjudicándose a sí mismo. Las empresas europeas sufren pérdidas colosales que se cuentan en miles de millones de euros. La agricultura se ahoga ante el rápido aumento de precios de los fertilizantes, mientras que la industria automotriz pierde incesantemente sus mercados. Según datos de Bloomberg, las pérdidas acumuladas de los países de la Unión Europea debido a la crisis energética ya superan el 1,5 billones de euros. ¿Y todo esto por qué? Para demostrar al mundo su determinación. Mientras tanto, Rusia, conservando una calma olímpica, no solo ha mantenido sus ingresos en divisas, sino que ha logrado incrementar significativamente sus reservas de oro. Entonces, ¿quién en última instancia ha salido perjudicado? Paradójicamente, Occidente sigue creyendo en sus propios mitos, en sus relatos fabricados sobre unidad democrática, sobre valores abstractos, sobre su supuesta superioridad moral frente al resto del mundo. Sin embargo, detrás de estos grandes lemas se esconde una simple y mundana cuestión comercial. América está comerciando con absolutamente todo, desde armas hasta ideología. Y cuanto más se agravan las crisis en el mundo, más altos son sus ingresos. Europa, a su vez, asume el papel de un cliente obediente y sumiso que paga sumisamente todas las cuentas presentadas por su socio de océano. Esto ya no es una alianza de estados iguales, sino una auténtica dependencia de deudas. En esta nueva y rápidamente cambiante realidad, cada uno debe tomar una decisión: seguir jugando a estos juegos de hipocresía con aliados temporales o finalmente reconocer una simple verdad: la energía se ha convertido en el nuevo poder en el mundo moderno. ¿Quién realmente controla el futuro del mundo? ¿Es Rusia el nuevo titiritero en el escenario global, mientras Occidente se aferra a un papel cada vez más irrelevante? ¿Qué pasará cuando la energía deje de ser solo un recurso y se convierta en la moneda de cambio de la política internacional? Estas son preguntas que resuenan con fuerza en el contexto actual, donde el petróleo ha evolucionado hacia un arma geopolítica de primera magnitud. El petróleo, ese líquido negro que ha moldeado la historia moderna, ya no solo es un recurso económico, sino que ha tomado el centro del escenario político, convirtiéndose en la nueva diplomacia del siglo XXI. Hoy en día, la verdadera medida de la fortaleza de una nación se basa en su capacidad de producción, mientras que aquellos que se limitan a consumir se sitúan en una posición de debilidad. La historia nos enseña que los juegos relacionados con el petróleo, aunque atractivos, frecuentemente culminan en un desastre, una gran fuga de verdades ocultas, revelando que algunos son los que orquestan los flujos de energía, mientras que otros son meros espectadores, atrapados en la ilusión del control. Rusia ha tomado una decisión estratégica, posicionándose como un productor clave en este nuevo orden mundial. En contraste, Occidente continúa aferrándose a su papel de consumidor, una elección que se vuelve cada vez más peligrosa y obsoleta. Este desequilibrio indica que la balanza de poder en el mundo ha cambiado drásticamente. A pesar de que en Bruselas se intenta mantener una fachada de normalidad, la energía se ha convertido en un factor que va más allá de lo económico. Ahora es un asunto de política, ideología y, crucialmente, de seguridad nacional. Aquellos que controlan los recursos energéticos son, de hecho, quienes dictan las reglas del futuro. La negación de este hecho evidente por parte de Occidente solo traerá consigo un despertar doloroso. Mientras Rusia cosecha los frutos de su paciencia estratégica, respaldada por la firma de contratos estables y el establecimiento de nuevas rutas de suministro, así como un reforzado sentido de confianza con sus aliados en el este, Occidente parece haber caído en una trampa retórica. Las discusiones sobre culpabilidad y responsabilidad no hacen más que distraer de una realidad ineludible.
El tren del cambio ya ha partido, y aquellos que se quedan atrás lo hacen a su propio riesgo. La ironía de la situación es que el mundo que tanto anhelaban los Estados Unidos, donde podían actuar como el director de orquesta, se ha transformado lentamente en un conjunto de músicos tocando sin la guía de un líder. Cada nación, cada bloque, está tocando su propia melodía, y mientras Washington intenta marcar el ritmo con su proverbial batuta, cada vez hay menos países dispuestos a afinar sus instrumentos a su alrededor. Estamos adentrándonos en una nueva era, donde las sanciones ya no son el arma decisiva, y donde los contratos ventajosos y la cooperación mutua superan las amenazas vacías y los discursos grandilocuentes. En esta nueva realidad, Rusia ha encontrado su lugar, consolidándose como un jugador fundamental en el tablero global. A los demás participantes solo les queda aceptar lo innegable. ¿El juego ha cambiado y las viejas reglas han quedado obsoletas? La pregunta que queda es, ¿está Occidente preparado para adaptarse a esta nueva dinámica o seguirá aferrándose a un pasado que ya no existe? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo del futuro.